que tenerlos ustedes, con que cumplan con lo que les solicité, acá está ya, con lo que les solicité de que checaran, entonces no hay ningún problema. En esta primer ventanita, pues digamos que no es la parte del software, sino es como el gestor. Aquí está para crear un proyecto, abrir uno existente, buscar soporte, encontrar algunos drivers. Esto lo que hace es que en realidad se va a la página de National Instruments, se va a la red y pues de ahí podemos sacar ciertas cosas. Entonces, aquí por la parte de proyecto, les tengo que comentar que prácticamente no vamos a usar proyectos. Aquí digamos que la base de esta programación de instrumentación virtual se le llama instrumento virtual. Entonces, un instrumento virtual puede trabajar por sí solo y es un solo archivo. Ahorita lo revisamos. Cuando yo hago un proyecto, quiere decir que ese proyecto puede contener muchas cosas, entre ellas uno o más instrumentos virtuales. Entonces, perdón, todo lo que nos vamos a basar ahorita va a contener solamente un instrumento virtual. Por lo tanto, no necesitamos ahorita proyecto. Ya, si me da tiempo, más adelante les hago un ejemplo de cuándo sí podríamos necesitar un proyecto, ¿no? Entonces, de aquí de enfrente, a menos de que ya esté registrado nuestro archivo, obviamente si ustedes es la primera vez que lo abren, pues les va a aparecer todo esto en blanco, ¿no? Bien. En las 4 menús que tenemos en la parte superior tenemos File y aquí es donde encontramos el que dice New VI, o sea, nuevo instrumento virtual, Virtual Instrument. Podemos crear uno nuevo. Si le pongo nuevo, me va a decir que nuevo qué, instrumento virtual, un nuevo proyecto o algunas otras cosas que se pueden hacer desde aquí. Abrir, pues ya me pide abrir un archivo, un VI. Crear un proyecto, abrir un proyecto. Si fijan, viene por separado el hacer un instrumento virtual o hacer un VI. Perdón, o hacer un proyecto. Entonces, lo maneja de esas dos maneras. Para utilizarlo no es necesario hacer proyecto, insisto, solamente creando un instrumento virtual. Y después se pueden agregar esos instrumentos virtuales a un proyecto si es que sí lo queremos. Me pone una pestaña para ver los proyectos recientes, los archivos recientes y salir. En Operate dice que conectar un panel remoto tiene desde la versión 6C que yo les comentaba en la historia de las versiones. Ya hay herramientas para acceder de manera remota a través de servicios web a un instrumento virtual que nosotros hayamos hecho. Bueno, no accede directamente al instrumento virtual como tal, sino accede a la parte de la interfaz de usuario, que ahorita vamos a ver cómo se compone, ¿sí? O de hacer el debug de alguna aplicación con librerías compartidas. Aquí en Tools, esta parte puede cambiar un poco, no necesariamente les tiene que salir lo mismo. Ahorita no la vamos a utilizar, ya para la parte de la unidad 3 sí lo vamos a utilizar, algunas cosas de estas, y ya de aquí, en su momento lo vemos, para que no sea ahorita tantas cosas, ¿no? Y tenemos la parte de ayuda que también la vamos a ir viendo de a poco, conforme vayamos viendo las cosas, para que no sea todo un puro rollo y también un mar de información en un solo ratito. Entonces, se fijan, es muy poquito lo que trae. Aparentemente, pues, digamos, no se le ve nada extraordinario, pero partiendo de eso, pues vamos a poder hacer muchas cosas. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, crear un nuevo VI. Entonces, vamos a crear desde File, New VI. Entonces, recuerden que VI significa Virtual Instrument o un nuevo instrumento virtual. Así se le llama a cada programa que vayamos a hacer. Entonces, vamos a crear un nuevo VI. Y a mí me lo puso acá, déjenme lo acomodo. Normalmente les va a aparecer esto, les pareció algo parecido a esto, ¿no? O muy similar, ¿sale? Les abre 2 ventanas. Esas 2 ventanas es un solo programa, ¿sale? Entonces, es un solo programa, no porque sean 2 ventanas me va a generar 2 archivos, perdón. A diferencia de muchos otros softwares o lenguajes de programación, prácticamente cosa que abro es un archivo y lo tengo que guardar forzosamente en un proyecto y el proyecto consta como de 20 archivos que no sé ni para qué, pero los pone, ¿verdad? No, aquí no, es un solo archivito. Entonces todo lo que vayamos a ver ahí
consta de un solo archivo. Entonces, pues vamos a empezar con las partes con las que consta el software. El software va a tener algo que se llama panel frontal. Ahí dice, miren, un Title 1 Front Panel, o sea, sin título 1, panel frontal. Entonces, el panel frontal, yo lo puedo mover para donde quiera, ¿no? El panel frontal es donde voy a poder poner todo aquello que sirva como interfaz de usuario, todo aquello que pueda mostrarme información, todo aquello que pueda recibir información para después, posteriormente, programarla. Es decir, aquí puedo poner botones, perillas, pantallas, indicadores tipo LED, texto, imágenes, le puedo cambiar el color, muchas cosas puedo hacer aquí. Entonces, todo lo que se ve, o sea, la carátula, aquí es donde la voy a formar y a eso se le llama panel frontal, ¿sale? En la otra ventana está, se fijan, tiene el mismo nombre, un Title 1, sin título 1, pero este se llama diagrama bloques. En el diagrama bloques es donde vamos a poder crear la funcionalidad de lo que estemos haciendo o creando en el panel frontal, ¿sale? Entonces, aunque estén en dos ventanas, es un solo archivo, es un solo instrumento virtual. Va a constar de estas dos cosas y de una tercera, que son las paletas. Esas paletas cambian su funcionalidad de acuerdo a si estamos trabajando en el diagrama bloques o si estamos trabajando en el panel frontal. Entonces, el software de instrumentación virtual básicamente consta de esas tres cosas: panel frontal, diagrama bloques y paletas. Cuando trabajamos sobre el panel frontal, la paleta se llama de controles. ¿A alguien ya le salió más de estas dos ventanas? Normalmente no sale, pero por eso les pregunto por si a alguien ya le salió. Si no, para decirles cómo sale. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. En caso de que no, lo que pueden hacer es poner el botón, poner el mouse sobre el panel frontal o seleccionando la ventana y darle botón derecho y va a aparecer un menú emergente que precisamente dice Controls. Entonces, una manera de acceder a él es eso, que no aparezca en pantalla y cada que le dé botón derecho sobre el panel frontal, que me aparezca la paleta de controles. Pero si yo no quiero estar haciendo eso cada vez que lo necesite, en la parte de arriba tiene una chincheta, no sé si lo alcanzan a ver. Incluso si le dan ahí sobre el mouse, cambia como si la estuvieran fijando. Precisamente es lo que hace, fijar la paleta de controles en este caso. Si yo lo dejo ahí, pues ya puedo trabajar con la paleta de controles y ya no se me desaparece. Solamente se desaparece si me cambio al diagrama bloques. Aparece cuando me cambio a la ventana del panel frontal. Entonces, yo lo que a mí me gusta es trabajar con la paleta de controles ya puesta, ¿sí? Hay algunos que no se acostumbran y cada que necesitan algo que se encuentre en la paleta, pues le dan botón derecho y aparece. Entonces ahí ya va a depender de ustedes. Entonces, si no les aparece, no es que no lo haya abierto bien, no es que esté mal el programa, simplemente no se está visualizando. Si yo aquí la cierro, pues me vuelve a quedar como al inicio y le doy botón derecho, me vuelve a aparecer, ¿sale? Y esa paleta cambia su funcionalidad si yo le doy clic derecho sobre el diagrama bloques. Sobre el diagrama bloques se llama paleta de funciones, ¿sale? Esa paleta de funciones es lo que va a contener todo aquello que me va a ayudar a darle alguna función a lo que puse en el panel frontal. Si puse una perilla, bueno, pues voy a tomar la lectura de la perilla y con eso lo puedo multiplicar, lo puedo pasar a una gráfica, lo puedo visualizar en una caja de texto, lo que sea. Si yo necesito hacer un ciclo, pues aquí están las estructuras o las funciones para hacer un ciclo. Si yo necesito mostrarla en una gráfica, aquí vienen diferentes tipos de gráficas que me vayan a ayudar a visualizar lo que esté teniendo. Si yo necesito que la lectura sea a través de un sensor, bueno, de este lado voy a tener las opciones para poder leer a través de un sistema de adquisición de datos el sensor que está acá en el exterior de la computadora.
Entonces, en la parte del diagrama bloques voy a tener la paleta, pero en este caso es una paleta de funciones, que precisamente es lo que me va a permitir programar todo lo que puse en el panel frontal. Y esas tres cosas en conjunto hacen un instrumento virtual, ¿sí? No están por separado, es un solo archivo y es un solo instrumento. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Pues otra vez le pongo control T y me lo hace exactamente a la mitad. Entonces, la forma en que a mí me gusta trabajar con respecto a las paletas es la siguiente. Yo agarro y busco la paleta de controles. A mí sí me gusta tenerla anclada. Al tenerla anclada, yo la puedo mover a donde sea. Entonces la muevo hacia el diagrama bloques. ¿Por qué la muevo hacia el diagrama bloques? Porque si la dejo sobre el panel frontal, me va a estorbar en el acomodo de mi interfaz gráfica. En cambio, si la muevo al diagrama bloques, mi interfaz gráfica queda limpio, pues puedo estar trabajando sobre ella y puedo estar sacando o visualizando cosas de la paleta de controles sin que me estorben el panel frontal. Al cabo, esa paleta no se utiliza en el diagrama bloques. Cuando yo me cambio el diagrama bloques, desaparece la de controles porque yo no puedo agregar controles al diagrama bloques. Entonces saco la paleta, pero ahora de funciones también la anclo y la dejo ahí disponible para lo que se necesite. ¿Sale? Entonces le doy clic al panel frontal y en automático me aparece mi paleta de controles. Le doy clic en el diagrama bloques y en automático pues me aparece mi paleta de funciones. Pero para que no me estorbe en el diagrama bloques, pues la cambio al panel frontal. Entonces, si trabajo en uno, me aparece en el otro y viceversa. Esa es la manera en que a mí me gusta trabajar. Si a ustedes les gusta más estar dándole botón derecho y estar visualizando de esa manera las paletas, no hay ningún problema. Ella es a gusto de cada quien o cómo se acomode. Yo les comento la manera en que yo me acostumbro más a trabajar. Entonces, esas tres cosas, insisto, es lo que forman un instrumento virtual. Ahorita, dudas antes de pasar a ver a grandes rasgos qué contiene el software, porque no vamos a poder ver todo ni en todo el semestre. Educación física. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Por ahora Bien. no, profe. Ok. Profe, su micrófono. Perdón, gracias. Les decía, una pregunta que me hacen casi luego. Si ustedes se fijan en las paletas hay iconos. Esos iconos son los con los que básicamente vamos a programar. Son gráficos que me van a ayudar a programar. Entonces, esos gráficos no se pueden hacer más grandes, son del tamaño que son y así los tenemos que abordar. Entonces, cuando trabajamos de manera personal en la computadora, no hay ningún problema en el tamaño del icono y en los cables que yo pueda llegar a utilizar. El problema viene cuando yo se los transmito y a lo mejor queda muy pequeño. En caso de que quede o se vea muy pequeño, me dicen, pero para yo hacerle un zoom en Windows, porque no se le puede hacer zoom a lo que vayamos a estar observando ni en el panel frontal ni en el diagrama bloques. En el panel frontal sí puedo hacer grandes las gráficas, las perillas, los botones, les digo, les puedo cambiar el color, lo que sea, pero a los iconos del diagrama bloques, eso sí no los puedo hacer ni más grandes, ni los puedo cambiar de color, ni nada, ¿no? Entonces nada más si alguien en algún momento no alcanza a ver, pues me dice y le hago zoom acá a través de la lupa del Windows para tratar de que se vea lo mejor que se pueda. Ahorita al principio no, a lo mejor no hay tanto problema, ya cuando tengamos que estar poniendo más y más cosas, a lo mejor es cuando pudiera darse el caso, ¿no? Bien, ahorita vamos a ver qué traen los menús acá arriba y luego las barras de funciones que tienen ahí y al último vemos qué contiene cada una de las paletas, la de controles
y la de funciones. Entonces, empezamos. La parte de arriba, donde viene File, Edit, View, Project, Operate Tools, Windows Help, se fijan, es lo mismo en ambas ventanas, ya sea el panel frontal o el diagrama bloques. Y efectivamente es exactamente lo mismo, trae lo mismo de un lado que del otro, es el mismo menú, estamos trabajando el mismo instrumento virtual, está dividido en esas dos ventanas, pero es el mismo. Entonces, en la de archivo, trae otra vez generar un nuevo VI o un nuevo de cualquier otro archivo que se puedan crear. En este caso, pues nos estamos centrando en los VIs, abrir, cerrar todas las ventanas que tengamos, guardar como, salvar todo o guardar una versión previa. Que ahorita vamos, ya cuando vayamos a hacer el ejemplo del Hola Mundo, vemos una característica pues un poquito diferente a cualquier otro software cuando le damos guardar como, pero eso lo vemos ya cuando veamos todo el panorama general. Entonces, trae el de crear proyecto, abrir proyecto, podemos nosotros dar el setup o la configuración del tamaño de la página porque pues no es lo mismo que yo lo haga en una tamaño de pantalla que después lo vaya a abrir en otra y pues se me va a hacer todo así pequeño o se va a salir del área de trabajo. Entonces ahí podemos hacer ciertas cosas. Puedo imprimir la ventana, puedo ver las propiedades y lo mismo de archivos recientes, ¿no? Y salir. En la parte de edit voy a tener, edit, el de hacer, rehacer, seleccionar, borrar, copiar, pegar, si se vale, igual que prácticamente en cualquier otro software. Vienen algunas características propias que ya vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el semestre. Por ejemplo, esta de Make Current Value Default es para hacer un valor determinado, el valor por default de un control, de un indicador, de una variable o de una constante. Pero eso pues ya lo vamos a ver más adelante. Viene la parte de reinicializar un valor al valor por default, precisamente. Viene uno que se llama Import Picture Clipboard, que nos va a servir para importar imágenes aquí al panel frontal. Y dicho sea de paso, uno de los temas de esta unidad es precisamente el crear de una manera pues lo más armonioso que se pueda ese panel frontal. Se le llama diseño de paneles frontales. No lo voy a ver en una sola clase, sino conforme vayamos viendo las formas en que debemos ir programando, voy a ir agregando ciertos elementos que nos van a ayudar a crear un buen panel frontal. Entre ellas, pudiera ser que necesitemos alguna imagen para ejemplificar ahí cosas dentro de mi panel frontal. Entonces, digamos yo siempre les digo, primero que funcione y después que se vea bonito, porque si se ve bonito y no funciona, pues no tiene caso. Entonces, primero vamos a ir viendo las funcionalidades y de a poco vamos a ir viendo esos aspectos necesarios para que la experiencia de usuario pues sea lo mejor que se pueda, ¿no? Y ahí es donde viene una parte donde siempre pensamos así cuadradotes como ingenieros y nunca pensamos que alguien más lo va a usar, ¿verdad? Entonces ahí es donde pues ya depende de nuestra habilidad como diseñadores, que en mi caso pues no la tengo, pero pues al menos tratar de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Y seguir reglas básicas que pues de a poco vamos a ir viendo. Viene una parte que dice Remove Broken Wires, remover cables rotos, y se fijan está pues digamos muy específico a lo que estamos acostumbrados ya sea en eléctrica o electrónica. Pues son cables. ¿Cómo hago para pasar la señal de un lado a otro? Con cables. Y aquí va a ser la misma, pues digamos la misma forma. ¿Cómo paso la señal de un gráfico al otro? O sea, de un icono a otro, pues por medio de un cable. Entonces, esos cables me van a dar, nada más de verlos, me van a dar información de qué tipo de dato está pasando a través de ese cable. Entonces, hay ocasiones en las que estamos quitando ciertas cosas y se nos puede quedar ahí algún cable suelto, igual que en el protoboard, igual que en algún proyecto se puede quedar ahí un cable y después nos cause problemas. Entonces, con esa herramienta lo podemos quitar, aunque viene aquí una contracción que es el control B. Entonces, normalmente cuando queremos hacer eso, pues utilizamos mejor el teclado control B en lugar de venir a edit, remove broken wires, etcétera, ¿no?
Viene otro que es el Cleanup Panel, donde en teoría te le da así como una limpiada, pero yo les digo, esto parece como cuando éramos chicos y nos decía el mamá, el papá, órale, ponte a recoger tu cuarto y clásico, levantas el tapete o la sábana, la de abajo de la cama y todo para abajo, órale. Y ya está recogido tu cuarto, ya está, y todo el desbarajuste ahí abajo, ¿no? Más o menos a mí se me hace eso. Yo normalmente no utilizo las herramientas de ajuste y acomodo que vienen aquí, que pues ahorita las vamos a ir viendo. Normalmente yo voy dándole el acomodo según yo quiera, ¿no? Porque no me gusta la manera en que lo hace, pero si alguien se siente feliz con que apretando un botón medio le acomode el desbarajuste de cables y de iconos que va a ver en pantalla, pues no hay problema, ¿no? Entonces viene otro que se llama Remove Breakpoints from Hierarchy, perdón. Ahí ya son cositas que sí vamos a ver un poco, pero no vamos a ver a detalle porque no es causa del tema. Esto sí es tema de cualquier otro lenguaje de programación, pero ya a niveles no tan básicos, donde jerarquía, herencia, todo eso está inmerso, pero no lo dejamos a como nos lo da el fabricante, ¿no? Ya de a poco vamos a ir viendo cosas por el estilo ahí. Y vienen algunas otras que pues, obviamente no tengo nada en pantalla, no tengo nada programado, no tengo nada en el panel frontal, no tengo nada en el diagrama bloques y no se me activan. Por ejemplo, el de crear es que entró alguien, por eso se me salió. Entonces, crear una selección, a partir de una selección crear un subsistema, una simulación del subsistema o crear un sub-VI, que después vamos a ver esto, el de crear un sub-VI. Es decir, que es como si estuviéramos haciendo una subrutina o una función, las dos al mismo tiempo. Recuerden que en la mayoría de los lenguajes de programación una cosa es una subrutina y otra cosa es una función. Aquí básicamente un sub-VI o un subinstrumento virtual hace las veces de cualquiera de las dos, no hay sin ningún problema ni distinción. Que dice deshabilitar la alineación de la cuadrícula del panel. Se fijan, dentro del panel frontal tenemos una cuadrícula, ¿sí? Esa cuadrícula, digamos que cada que yo le vaya a poner algún elemento, trata de siempre ponerla hacia donde empieza, hacia un vértice de la cuadrícula. Eso cuando también le dices que lo arregle por él solo, también lo hace. No necesariamente tiene que ser así, tú se lo puedes deshabilitar y la puedes poner donde más te convenga, ¿no? A lo mejor al principio pues ni lo notamos, pero bueno, ahí está. Esto de alinear y distribuir elementos, se fijan, le llama elementos porque no le puede llamar lo mismo a un icono o a un instrumento o a algo que le pongamos en el diagrama de bloques o que le pongamos en el panel frontal, pues simplemente le pone cosa, alinear elementos, distribuir elementos. Estos sí funcionan. A mí me gusta más utilizarlos así por separado a que él me haga el acomodo, ¿verdad? Estos son más fáciles de acceder a ellos desde el menú acá arriba, pero ahorita lo revisamos, esos están ahí arriba y lo revisamos un poquito más a detalle. O sea, esta parte, digamos, es como para darle un orden a mi panel frontal, nada más a la parte de usuario. También se le puede dar con esto un orden al diagrama bloques, pero principalmente pues, es para tener en orden el panel frontal o la vista del usuario o la interfaz de usuario. Y algunas otras cosas, ¿no? Que de hecho estas no las vamos a ver mucho, casi nada. Esta sí, Find and Replace, pero lo vamos a utilizar de otra manera, no aquí con el menú. Es decir, tiene shortcuts o atajos que típicamente se utilizan mejor como atajos que estar viniendo al menú, ¿verdad? Estar haciendo esto de venir al menú es muy engorroso, al menos para este software, y es más fácil hacerlo con atajos, ¿sí? Yo siempre les digo, todo lo que no se puede hacer o no se ve, pues siempre recurrimos a botón derecho y a ver qué hay, ¿verdad? Igual aquí, muchas cosas, muchos de estos atajos, simplemente con el botón derecho sobre alguno de los elementos que pongamos, vamos a lograr llegar a muchos menús de estos de manera más rápida. Tenemos el View. Entonces aquí en View tenemos la parte de Controls Palette, porque estamos viendo la paleta de controles. En caso de que, les digo, no aparezca,
pues yo pongo a View y le digo Controls Palette y me va a aparecer, ¿sí? Es decir, si no la encuentro y si no me acuerdo que con el botón derecho se da, también la puedo encontrar aquí. Si fijan, aquí está la de Functions Palette desactivada, porque si me voy acá, el menú es exactamente el mismo, pero aquí no puedo activar la paleta de controles. Dijimos que era exclusiva para el panel frontal. Lo único que puedo activar es la paleta de funciones, ¿sale? Entonces, esa es otra cosa. Y anteriormente, por default venía activada esto que se llama Tools Palette. Le voy a dar clic nada más para que lo vean. Aquí está esta paletita, normalmente se ponía aquí en medio. Y esa paletita, anteriormente venía por default y no venía con este botón en verde. Si ustedes le dan clic ahí, es como si desactivaran el botón, se apaga, se prende, se apaga. Normalmente venía apagado. Y cada función que yo necesitara hacer sobre cualquiera de las dos ventanas, ya sea el panel frontal, el diagrama bloques, tenía que venir a seleccionar de manera manual lo que quería hacer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Después de cierto, no me recuerdo, ahí sí no recuerdo en qué versiones sacaron esto así de que ya no aparecía y que ya la dejaban en automático por default. Es esto, de que lo deja en automático, no aparece y las funciones que pueda yo hacer con los diferentes elementos en ambas ventanas depende de qué elemento sea y depende de cómo lo agarre o de dónde posicione yo el selector del mouse. Insisto, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero hay que quedarnos con que esa paletita sí la vamos a utilizar para ciertas cosas. Ya conforme vayamos avanzando, pues ya les diré para qué. Les vuelvo a decir dónde está el menú, ¿verdad? Pero es en View. Luego viene todo el menú relacionado con Project, que les digo que proyectos no los vamos a utilizar tal cual, solamente instrumentos virtuales. Por ejemplo, en la que es optativa de instrumentación virtual aplicada, ahí sí, para ciertas cosas se necesita forzosamente hacer algún proyecto para integrar ciertas cosas. Entonces, todo depende para qué lo vayamos a usar, pero nosotros en este caso no, ¿verdad? Indicando nada más que existe, pero que pues ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. Viene el de operar, que viene run, stop, step into, no es otra cosa más que todo lo que hay, ¿verdad? Correr, parar, ir hacia la siguiente línea, saltarse de línea, salir de ¿cómo se llama? Por ejemplo, salir de una subrutina, salir de un ciclo, pues todo eso viene ahí, ¿verdad? Todo lo que tiene que ser con algo de compilación, y ahorita eso lo vamos a ver por acá en el menú para ver ciertas cosas que tienen que tiene de diferente con respecto a cualquier otro lenguaje de programación. En Tools, aquí pudiera ser que a ustedes les aparezca el menú un poquito distinto, con más o con menos cosas. Ese Tools es el mismo Tools que aparece en la ventana principal cuando abrimos el software. Entonces, aquí viene, por ejemplo, cómo activar o mandar llamar si queremos desde aquí. Si no lo podemos hacer de manera desde Windows, pues desde ejecutarlo como un programa o una aplicación más. El Measurement and Automation Explorer, que básicamente es como su nombre lo dice, un explorador, pero no de archivos, sino es un explorador de hardware que detecta el software para poderlo utilizar para medición y automatización. Por ejemplo, si tengo el software correspondiente, ahí me va a detectar sistemas de adquisición de datos, sistemas de control en tiempo real, por ejemplo, sistemas basados en FPGAs, me puede detectar cámaras web, sistemas de adquisición de video, me puede detectar mucho hardware ahí, ¿verdad? Entonces, igual también no lo vamos como tal, no lo vamos a utilizar. Para otras cuestiones, pues sí se utiliza. Si estuviéramos utilizando tarjetas de adquisición de datos de National, ahí es donde estaríamos trabajando, ¿verdad? Tendríamos que ir primero a esa parte para verificar el correcto funcionamiento del hardware y después ya utilizaríamos el AVIO. La instrumentación igual viene para trabajar con algunos instrumentos que precisamente parte de esto se utiliza lo que se pretende trabajar en la unidad temática 4, que es interconectar instrumentos tradicionales con instrumentos virtuales. Y que ahí, pues sí les decía que básicamente, pues estamos sujetos a que
podamos ver esa unidad si es que estamos en modo presencial. Si no, no hay manera, a menos de que cada uno de nosotros consigamos un osciloscopio o un generador de señales o un multímetro que tenga la interfaz y los drivers compatibles con el software, ¿verdad? Porque si no, pues va a ser imposible verlo. Entonces, en algunos casos nos activa el MatScript Windows. LabVIEW permite ciertas cosas de MATLAB. No tienen, o sea, no hay una colaboración directa, por eso no le pone MATLAB Script, le pone MatScript. Entonces, está basado básicamente bueno, no está basado, es MATLAB, pero el MATLAB base, es decir, un MATLAB sin ningún toolbox añadido. Es decir, no puedo ejecutar desde ahí, por ejemplo, sentencias que correspondan al toolkit de imágenes o de visión o de instrumentación o de control. No las puedo ejecutar ahí, pero sí puede ejecutar cualquier otra cosa, ciclos, cómo leer, cómo ejecutar, todo se puede, es decir, puedo tener una ejecución de MATLAB dentro de LabVIEW. Y en las nuevas versiones también incluso permite interactuar con Python también, ¿sale? Pero ese tampoco es tema de este semestre, eso se incluye en el tema de la que es optativa. Y aquí viene para comparar VIs, para comparar si hay datos heredados de uno del otro. El merge sí lo vamos a ver, no tanto dice merge VIs y merge LLVs, o sea, librerías. No lo vamos a utilizar tanto, es que ese es como si fuera una unión o una, ¿cómo le podríamos? No es unión, es una combinación, unión o combinación, es una mezcla de eso, después lo vemos, de VIs o de librerías. Nosotros lo vamos a hacer para cuando queramos visualizar más de una cosa en una gráfica, ¿verdad? Entonces tenemos que unirlas para que las visualice. Es como si estuviéramos haciendo que se visualizara en un osciloscopio 2, 3, 4, 5 canales. Utilizamos esa palabra de merge, ¿sale? Que después les digo, esa sí la vamos a ver. Algunas cosas de memoria, métricas, etcétera, que son ya cosas, digamos, pues más avanzadas que normalmente pues ni siquiera se ven, ni los libros lo traen. Algo de lo de que traiga de seguridad, el nombre de usuario, en caso de que tengamos la licencia eterna que no es estudiantil, pues ahí lo podemos tener. Podemos construir aplicaciones, nada más que aquí el detalle es eso, que cuando no tenemos la llave completa, pues se dificulta y no quedan bien, ¿verdad? Pero yo les decía, esto, al igual que prácticamente cualquier otro software de programación, podemos generar la aplicación o podemos generar un ejecutable que no tenga la base, o sea, no tenga que estar instalada LabVIEW en una computadora para que lo corra, pero para eso pues sí necesitamos pagar para ello, ¿no? Están los manejadores de librerías, está lo de importar, que ahorita pues no lo vamos a ver tanto tampoco, variables, share variables, que de hecho pues es todo un tema ver variables aquí en LabVIEW, que es un poquito distinto a lo que conocemos de manera habitual en cualquier otro lenguaje de programación. Manejadores de sistemas distribuidos, es lo que lo decía, con esa interconectividad pudieras tú estar sacando datos de un VI que está conectado, por ejemplo, no sé, tuviéramos en la escuela una estación meteorológica que la interfaz está hecha aquí en LabVIEW, a lo mejor desde aquí, desde la casa o de cada quien puede ir a sacar lecturas de ahí y a lo mejor con eso hago un modelo de cómo se comportará el clima mañana, etcétera. O sea, eso se refiere con sistemas distribuidos, no están físicamente en una sola computadora, ¿no? O en un solo espacio físico, ¿verdad? Y así trae muchas herramientas, ¿no? Para no ser cansado todo esto. Trae muchas herramientas. Entonces, en la parte de Windows trae la parte de Show Block Diagram. Ahorita les voy a decir en qué casos los vamos a utilizar. Y si lo queremos ver a tamaño completo, etcétera. Aquí está lo que yo les decía, el title left and right, control T, o si lo quieren ver parte de arriba y parte de abajo, también lo pueden acomodar así, o a pantalla completa ambos. Entonces, ahorita al principio, para estar viendo qué sucede,
pues por eso recomiendo el left and right, el control T, ¿sale? O que te permita ver ambas ventanas, o tú seleccionar directamente cuáles ventanas quieres. Ahorita porque tenemos abierto uno, podemos tener abiertos 10 y aquí nos van a listar las 10 ventanas que tengamos abierto, las 20, las 30, las que sean, y pues voy a poder ir seleccionando cualquiera de ellas, ¿sale? Tenemos en el de Help la ayuda, tenemos una ayuda contextual, acerco mi mouse a cualquier elemento que yo coloque en el panel frontal o en el diagrama bloques, y me va a salir ahí una ayuda emergente. Viene la ayuda directamente de la view. Aquí abre en pantalla el archivo de ayuda. O también pudiéramos irnos a la ayuda en línea, ¿verdad? Normalmente cuando estamos aquí, pues vemos la ayuda directamente aquí, y si no, mejor vamos a la página, ¿no? Viene la parte de Explain Error. Aquí sí es de mucha ayuda, más que en algunos otros lenguajes de programación. Entonces, si por algún motivo da algún error, no cierren la ventana del error, léanla. Viene en inglés, sí, no, ni modo, tienen que acostumbrarse. Hay que leerla porque normalmente aquí sí nos dice cuál es el error. Por ejemplo, yo me acuerdo todavía incluso pues hasta en el MATLAB o en el Java o en el C o en el que ustedes quieran, si se te olvida poner un punto y coma, te marca un error que sabe qué tanto y luego te marca una línea después, ¿verdad? El error. No, aquí sí te dice, aquí falta, aquí. Entonces incluso hasta le puedes decir, dime dónde está el error, si está muy grande ya tu programa, y hasta te lo flashea y te dice, aquí, mira, aquí está el error. Y en el texto te dice cuál es el error. Entonces, aquí hay que tratar de leerlo, hay que obviamente irlo interpretando conforme pasen lo que vamos a ir viendo. En algunos casos, yo adrede les voy a ir indicando cuáles son los posibles errores que puedan suceder en caso de que no sigan recomendaciones, y de a poco ir viendo de cómo se solucionan esos o posibles errores que pueden llegar a tener, ¿verdad? Y pues ya, traen para que encuentres algún ejemplo, alguna función muy específica que digas, esta no sé para qué es, y la ayuda como que no me dejó claro, pues busca un ejemplo de eso que no entiendo, y te da ejemplos, ya programas completos para que los corras y veas qué sucede, ¿verdad? También eso está muy bien. Por ejemplo, el Maker Hub, lo vamos a utilizar para conectar nuestro Arduino aquí a la View. Por ejemplo, lo de visión, si no les aparece eso, no hay ningún problema, ¿eh? Y algunas otras cosas, ¿no? El de Check for Updates o Activate Add-ons. El de Check for Updates, yo también en el archivito que les pasé, pues les hacía recomendación de que no, porque luego, pues obviamente, va a checar que no está muy bien que digamos el asunto y pudiera haber problemas a futuro, ¿no? Y ya hará todo lo acerca de la view, etcétera. Entonces, si se fijan, aunque trae muchas cosas aquí, no hemos visto nada de programación que traiga ahí en el menú, ¿verdad? La parte importante de programación pues viene en las paletas, en controles y funciones, pero ya al último vemos esa parte. Y de manera general, pues eso es lo que contiene los menús. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Muy bien. Ahora sí, lo que más vamos a estar utilizando está ahí precisamente debajo del menú. Tenemos el de correr continuamente, abortar la ejecución, pausa, y luego viene dice text settings, ahorita vemos para qué es, y luego vienen lo de alinear objetos que yo les decía. Aquí es donde podemos irle dando acomodo, distribución a los objetos, ahorita lo vemos. Pero me quiero centrar en los primeros 4. Dice correr continuamente, abortar la ejecución y pausa. De los demás lenguajes de programación que han visto, ¿qué creen que le falte, o al menos que no esté ahí? ¿Qué le faltará? O algo que digan, en el otro primero hago esto para poder hacer esto. Le falta el de compilar, ¿no? Le falta el de compilar. Exactamente, muy buena observación. Qué bueno, porque luego hay veces que en otra UPIs no me contestan, no saben ni qué es compilar. Entonces, no le falta el de compilar.
Aquí no lo necesita. La compilación la hace en el momento en el que le estemos agregando cosas, ya sea al panel frontal o al diagrama bloques. Por eso es que no tiene la manera de acceder a esa compilación. Les digo, porque la hace al momento. En cuanto la regamos, nos dice aquí está el error. ¿Sale? Entonces, le haría falta en caso de que no hiciera eso, pero como lo hace, pues ni siquiera lo debe de poner. ¿Sí? Entonces, esa es una que hay que recalcar y ahorita les digo más o menos cómo lo checan. Bueno, no más o menos, más bien ahorita les digo cómo lo checan. Entonces, se fijan, aquí hay dos para correr, uno que dice correr precisamente y otro que dice correr continuamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando le damos correr, ejecuta todos los elementos que vayamos a poner en pantalla. Les digo, ahorita voy a ese momento de cómo ejecuta. Una sola vez, nada más lo ejecuta una sola vez, lo que esté, lo que sea, si es poquito, mucho o mucho totote, no importa, lo ejecuta una sola vez, todo lo que esté ahí. Si le ponemos correr continuamente, hace una ejecución y si termina, vuelve a hacer otra, y si termina, vuelve a hacer otra, y si termina, vuelve a hacer otra. Entonces, aquí el problema radica en lo siguiente, que también los otros dos iconos son para, digamos, pausar o dejar de que corra mi programa. ¿Se fijan? Dice abortar o pausar. ¿Qué otra cosa le haría falta como lo tienen los demás? O todos tienen así abortar y pausa. No tienen nada más. ¿Qué más tienen? ¿Qué se acuerdan que tiene algún otro lenguaje de programación? O incluso simuladores, ¿verdad? También. El de step, de correr paso por paso, como línea por línea de código. No, esos, bueno, aquí en el menú no los tiene, pero sí los tiene acá. Por aquí estaban. Sí, esos sí los tiene. Sí puedes correrlos, aquí está el step info y step over. Esos sí los tiene. Pero yo me hago referencia para parar la ejecución o para detenerlo o para que deje de ejecutarse. ¿Qué le falta? Nomás tiene abortar y pausa. Creo que había uno para run until break, algo así, ¿no? Breakpoint. O sea, sí existen esos en los lenguajes de programación. Sí, si le pones un breakpoint. De hecho, aquí también se le puede poner breakpoints. Pero no, algo antes de llegar a todo eso. O sea, lo anti de correr. O sea, si tiene correr, ¿qué tendría que tener? Ya tiene el de parar, pero no tiene el de pausar. No, sí tiene el de pausar. Aquí está. O sea, el que no tiene es el de parar. No viene un stop como tal, ¿verdad? Ni parar, ni stop, ni nada por el estilo. Si nada más viene o pausa o abortar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cuatro herramientas que nos proporcionan para la parte de la ejecución de un BI, ¿sale? Entonces, no viene un botón de parar. Por lo general, nosotros inmediatamente se lo agregamos, pero en la parte del panel frontal para poderlo parar. Prácticamente todo lo que hagamos ahorita en la unidad 2, a lo mejor no tiene mucho sentido ponerle el botón de parar, porque si yo le doy el botón de abortar, visualmente hablando, hace lo mismo, ¿sí? Detiene la ejecución, o sea, al abortarla lo detiene. El problema radica, o la diferencia radica, que si yo estoy trabajando con hardware externo, llámese nuestra tarjeta de adquisición de datos de los pobres, llámese una tarjeta de adquisición de datos de National, llámese un sistema embebido, llámese un sistema de procesamiento de señales, lo que sea, pues lo voy a tener conectado a la computadora. Y al tenerlo conectado a la computadora, pues lleva un proceso de comunicación, ¿verdad? Manda y recibe, entre ambos casos.
si yo le doy a abortar, esa comunicación a lo mejor va a la mitad del trayecto o va apenas el dato a llegar a la computadora. Y si yo le digo abortar, ahí termina o sea, lo aniquila el proceso, lo termina y no llegó el dato. Pero el sistema se quedó con la información de que ahí venía el dato, pero corté el proceso, entonces pues me quedo con que ahí venía. Y entonces cuando quiero volver a correr mi programa o mi instrumento virtual, pues resulta que dice, espérame, no me mandes nada porque estoy esperando el que me mandaste hace rato. Es decir, se queda bloqueado o ocupado el canal de comunicación por abortar el programa o el BI. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con nosotros ponerle un botón de stop? Pues que al ponerle el botón de stop no se va a parar o no va a terminar o no va a aniquilar los procesos de manera tajante, sino que va a decir, ahí te va el dato, el otro, ok, aquí te lo cacho. Y va a terminar de enviarle el dato cuando le diga, ya lo recibí, ahora sí cortamos la comunicación, ¿verdad? Pero ya estamos de acuerdo en que yo te lo envié, tú ya lo recibiste y ya me avisaste que lo recibí. Entonces terminó mi proceso de envío de datos y terminó mi programa. Entonces no termina de manera inmediata, pero me asegura que todos los procesos se terminen de manera correcta. Entonces, solamente en el Hola Mundo les voy a permitir utilizar el botón de abortar. De ahí en más queda prohibido, hagan de cuenta que no existe y no lo vamos a usar para nada. ¿Sale? Si todo el semestre con eso se van, ya me voy feliz yo. ¿Sale? Incluso los mismos ingenieros de campo de National Instrument, cuando dan los cursos o lo que sea, es en lo que más te hacen hincapié, ¿verdad? Bueno, eso y en otras cosas, ¿verdad? Pero desde ahí te hacen hincapié en eso de no utilizar ese botón de abortar, porque pues lo que haces es pues, cortas los procesos de tajo, vayan al inicio, a la mitad o al final del proceso los cortas y después vienen los problemas. A lo mejor con nosotros no es más que pues no se quiso conectar, cierro el software, desconecto mi Arduino, conecto mi Arduino, vuelvo a abrir el software, lo vuelvo a correr y listo, no hay problema. Pues sí, pero si esos entre cerrar y abrir, a lo mejor te llevaron 5 minutos. Pero cuando no nada más es conectar un pequeño Arduino, sino que tienes toda una línea de producción, imagínense el relajo que se arma para volver a arrancar la línea de producción como debe ser, ¿verdad? Entonces, por eso hacen hincapié en eso, no hay que tocar ese botón de abortar, ¿verdad? O sea, úsese en caso de emergencia y así extrema, ¿no? Entonces nosotros las primeras veces para ejemplificar el por qué no usarlo, pues sí lo vamos a usar, pero de ahí en más queda prohibido, ¿sale? Y el de pausa, pues para eso es precisamente como que le pones pausa a todo el proceso, no lo estás aniquilando, simplemente le estás diciendo, espérame, deja veo cómo estás trabajando. Entonces, a lo que decía su compañero hace rato, sí existen breakpoints aquí en el LabVIEW. Normalmente, digamos, para cuestiones rápidas, no llegamos a tanto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en programación yo sí era muy adicto a usar breakpoints. Pero acá digamos que la pausa te hace las veces de un breakpoint. ¿En qué sentido? En que paraliza todo y puedes capturar dato por dato de todos los que tengas la condición en la que está todo tu programa. Y entonces, si dices, a lo mejor esto es lo que está pasando, o déjame, lo vuelvo a correr, entonces lo quitas la pausa y vuelve a correr tu programa. ¿Para qué se puede utilizar o cuál es la diferencia con el breakpoint? Porque a lo mejor tú identificaste en qué parte del programa está el problema y ahora sí hay que identificar cuál es la razón del problema. Entonces, cada que llegue a ese punto, ahora sí dices, no te pongas pausa en todo lo demás hasta que llegues a este punto de ruptura o este breakpoint, párate para yo ver qué sucede y poder dar solución al problema. Entonces, sí existen, los vamos a ver cómo se acomodan, pero les digo, con toda la ayuda que hay, es muy raro que los lleguemos a necesitar, pero ahí están, por si alguien los necesita, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el uso de esos 4. El pausa, a menos de que no quede de otra más que pausar y ver cómo está sucediendo, que trae algunas otras herramientas que de a poco vamos a ir viendo para hacer el debug del programa. Correr continuamente, nada más lo vamos a usar para ver qué hace, pero de ahí en más, nada más vamos a utilizar el de correr
y el de stop nosotros se lo vamos a agregar de manera directa a nuestro instrumento virtual. De ahí en más queda prohibido hacer uso de eso, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, ahorita digamos, toda esta sesión es mucho choro, pero es importante para que sepan el funcionamiento. Si saben cómo funciona, pueden hacer lo que sea. Si no saben bien el funcionamiento a detalle, va a ser un dolor de cabeza hacer cualquier cosa. Entonces, sí, es mucho rollo ahorita, pero necesito que quede bien claro esa parte, que se vaya comprendiendo qué se hace o qué se pretende hacer, porque sí difiere un poco de lo que normalmente hacemos en programación, ¿verdad? Entonces, no es otra cosa más que acostumbrarnos a cómo lo hacen. Bien, las siguientes, que les decía esto de las fuentes, no es otra cosa más que yo puedo cambiarle el tamaño, el tipo de letra, a los numeritos de la perilla, al título que yo le ponga a mi programa para identificar qué hace. Es como si fuera la parte de fuentes del Word, ¿verdad? Ahí puedo cambiar tamaño, color, fuente, etcétera, ¿no? La puedo poner negrita, la puedo poner cursiva, etcétera. Les digo, de a poco vamos a ir viendo todas estas herramientas que nos van a ayudar a ir poniendo el panel frontal pues lo mejor posible para el usuario, ¿verdad? Para la interfaz gráfica. Y los otros son los que traen para alinear objetos. Se fijan, son puras gráficas, no traen nada de texto. Aquí empezamos a ver que, ¿cómo lo alineo? Pues si ahí, déjenme, pongo, aquí sí voy a ver si no crashea mi compu con el zoom. Miren, sí, ahí está. Si yo le pongo aquí, ahí dice lo que hace, me dice top edges, o sea, bordes superiores. Pero a final de cuentas, la parte gráfica es lo que distingue a este software. Entonces, fíjense cómo se ve. Se ven 3 objetos diferentes, de diferente forma y tamaño, pero que están alineados arriba. Entonces, sin saber inglés, es más, si no nos pusieran el nombre de Top Edges, pues nada más de ver el icono, yo voy a saber que los va a alinear en la parte superior. Si le doy al que sigue, yo voy a ver los mismos objetos con una línea punteada en medio de todos los objetos. Entonces me dice, estoy centrándolos de manera vertical. Entonces todo los va a alinear al centro de cada uno de ellos, ¿sí? A la altura, por eso es vertical. Si pongo el que sigue, yo voy a ver los mismos 3 objetos, pero alineados abajo. Entonces por eso se llama bottom edges. Está por los bordes de la parte inferior de todos los objetos. ¿Cuáles van a ser esos objetos? Todos los que yo seleccione en mi panel frontal o en el diagrama bloques. Luego el que viene dice left edges, o sea, el borde lateral izquierdo. Entonces todos los va a alinear hacia la izquierda. En el que sigue los alineas al centro y en el de la derecha pues los alinea a la derecha. Luego, por ejemplo, viene ese es el de alinear. Ahora el de distribuir, pues los puede distribuir con respecto al borde superior. Los puede distribuir con respecto a la mitad de cada objeto. Los puede distribuir de manera equitativa con respecto a los bordes inferiores. Los puede alinear o distribuir, de manera equitativa, dejando el mismo espacio entre cada uno de los elementos, independientemente si son del mismo tamaño o no. Aquí los pone todos comprimidos, sin espacio entre ellos. Y se fijan, todo esto fue de manera vertical y lo mismo hace de manera horizontal. Entonces, son herramientas que, digamos, muchas veces no las quieren usar, pero para nosotros mismos tener un orden y saber exactamente qué está haciendo o mantener un orden de cómo va el flujo de mi información o cómo estoy distribuyendo yo mi programa, sí son necesarios, ¿sale? Y esas son las de alineación. En la otra son las de resize objects, donde los vamos a poner, hay objetos solamente aquí en el panel frontal, insisto, en la parte del diagrama bloques yo no puedo hacer más grandes los iconos. Por ejemplo, yo puedo también determinar de qué tamaño va a quedar
mi espacio que tenga para graficar, o de qué tamaño va a quedar mi botón, o de qué tamaño va a quedar mi imagen. Por ejemplo, las imágenes que importe, sí les puedo dar un set de qué alto y qué ancho requiero para ponerla ahí, ¿verdad? Entonces, son para ese tipo de cosas. Esas se utilizan un poco menos, pero ahí están las herramientas, ¿no? Y el último es el del reorder. Va a haber algunos objetos, sobre todo para darle un entorno visual un poquito más agradable, que va a ser como las imágenes en Windows. La puedo tener ahí transparente, puede ser que la imagen esté por enfrente del texto, puede ser que lo tenga por detrás, o puede ser que lo ponga de fondo o de frente. Entonces, bajo ciertas circunstancias, algunos elementos que nos sirven para poner un poquito mejor el contexto visual de mi instrumento virtual, sí necesito tener cuidado dónde quedan, porque yo puedo colocar uno de estos y por ejemplo, está un botón y encima le pongo uno de estos, y si este elemento decorativo queda enfrente del botón, no voy a poder accionar el botón porque tengo esa capa de enfrente. Lo tengo que mandar o el botón hacia adelante o el elemento decorativo hacia atrás para que se vea bonito, pero aparte funcional, ¿verdad? Entonces, ciertas cosas que vamos a ir viendo cuando vayamos introduciendo de a poco esos elementos decorativos, y que el cambio de color o cambio de fuente o insertar una imagen, etcétera, ya lo vamos a ir viendo de a poco. Y básicamente eso es todo lo que trae. Del lado del diagrama bloques se vuelve a repetir: correr continuamente, abortar, pausa. Y como se fijan acá, no nos interesa en la parte del panel frontal, pues no nos interesa la parte que decíamos también su compañero del step into, step out, o sea, meterse a un submenú, o al siguiente paso, o salirse. Acá la parte del panel frontal no interesa, porque acá no lo estoy programando, nada más lo estoy visualizando. Quien le da la funcionalidad de lo que estoy visualizando, pues es lo que está acá en el diagrama bloques. Y entonces en el diagrama bloques sí tengo esas partes de hacer el debug. Start single stepping, que corra paso a paso, o start single stepping out, o sea, se vaya saliendo, y aquí está el step out, ¿no? Y los demás se repiten, a diferencia de que tiene uno más, ¿verdad? Que tiene el de clean up, que es el que estaba igual en el menú de clean up. Aquí está, que yo les decía que a mí no me gusta, porque incluso nada más de ver los iconos te das cuenta qué hace. O sea, tiene ahí el triangulito identificado del logo de National Instruments, o sea, de instrumentos ahí en el panel, en el diagrama bloques, y tiene una escoba. Decía, eso a mí me parece como si fuera que agarro, levanto el tapete y ahí echo la basura, y todo lo demás que no se vea como que está recogido en mi cuarto, lo aviento debajo de la cama, ¿no? Entonces, pues él lo hace de acuerdo a lo que percibe y ve. Hay algún algoritmo debería tener, pero eso no quiere decir que lo acomode de manera correcta o como nosotros queramos, ¿verdad? O la manera en que a nosotros se nos facilite identificar las secciones del programa. Entonces, pues bueno, ahí sí ya queda a reserva si cada quien lo quiere utilizar. Pero también hay otros dos. Por ejemplo, dice retain wires value. Quiere decir que mientras corre va a estar reteniendo los datos en los cables que nos sirvan para unir diferentes funciones o elementos, para nosotros poder estar visualizando cuál es el dato que viaja, ¿sale? Entonces, eso lo podemos utilizar, pero va tan rápido que necesitamos algo que nos indique qué es lo que está, ¿verdad? Porque si nada más lo pudiéramos visualizar, pero lo hace muy rápido, ahorita vamos a ver eso de la velocidad. Entonces, si lo visualiza tan rápido, más bien, si lo ejecuta tan rápido, no voy a poder visualizarlo. Por eso dice retain, ¿verdad? O sea, retiene los datos. Y la otra es el highlight execution. Más o menos es como una pausa interactiva. Es decir, más bien es como un slow motion interactivo. No le pongo pausa, en pausa se
totalmente se detiene el programa ahí para visualizar qué hay. Y la diferencia que hay con el Highlight Execution es que no lo para. Sigue corriendo mi programa, pero a una velocidad muy lenta. Muy lenta. Entonces, al correr en una velocidad lenta, me hace, es precisamente la función del highlight, me resalta el flujo de información y qué información va, lo cual también me permite ver el flujo de información y saber si los datos que yo creo que necesito son los correctos o si no, si algo está haciendo mal y necesito yo corregirlo, ¿verdad? Es decir, me puedo detectar con eso errores que no son de sintaxis. Recuerden que los errores siempre nos los marcan por sintaxis. Aquí puede que mi programa corra, es decir, que no tenga ningún problema de sintaxis, pero que no esté obteniendo los resultados que yo pretendo. Entonces, con esto puedo ir observando a lo mejor en qué parte está mal y ya dedicarme a resolver el problema. Por eso les decía que pues hay varias opciones para ir haciendo el debug o estar seguros de que está haciendo bien un programa. Por lo tanto, pues, ¿cuál utilicen? La que ustedes mejor se acomoden, ¿no? Entonces, ese es el panorama general de los menús que están ahí arriba. ¿Se fijan? Sí es mucha información, pero de a poco los vamos a ir utilizando cada uno de ellos. Déjenme ahora le quito el... No sé dónde dejé el... Acá está. Déjenme lo pongo acá. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No alcancé a escuchar. Que todo bien, profe. Ok, gracias. Muy bien. Entonces yo les decía, ahorita ni siquiera vamos a hacer el Hola Mundo, pero sí voy a hacer algo para que vean el cómo se ejecuta y qué características tiene. Entonces dijimos que no tiene un botón de compilar porque va checando la sintaxis conforme le vayamos agregando elementos al panel frontal o al diagrama bloques. ¿Sale? Entonces, la forma en que dice LabVIEW que se ejecuta mi programa, porque la otra es, pues tengo un espacio de trabajo, pero se fijan, no son líneas. En un lenguaje de programación estructurado, orientado a objetos, visual, pues tengo líneas, es un lenguaje estructurado, el de la 1, la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4. En la 4 hay un salto, pues salta y luego regresa, etcétera. O sea, llevamos un orden, igual que como programamos un micro, ¿no? Llevamos un orden de cómo se va ejecutando. Pues, ¿qué creen? Aquí no hay un orden. ¿Qué se ejecuta primero? Lo que tenga completo o lo necesario como para correrlo. Y supongamos que hay 7 cosas que tiene que hacer y todas están listas para ejecutarse. Bueno, nosotros no podemos determinar cuál ejecuta primero. El software por sí solo decide cuál. Ahora bien, me podrán decir, pues ese es un problema porque no sé cuál lleva, ¿verdad? No sé cuál ya ejecutó. Bueno, la teoría, o lo que nos dicen pues ellos, es que lo ejecuta de manera en paralelo. Es decir, lo ejecuta todo a la vez. Por eso es que no importa el orden en el que lo ejecute. Si esto lo llevamos a la práctica, pues no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque está dentro de una computadora, la cual la computadora es un sistema secuencial, no puede ejecutar cosas en paralelo. Tiene multitareas y muy complejo el asunto, pero no es en paralelo. Entonces, más bien lo que sí tiene el programa es que es muy rápido y entonces ejecuta no de forma paralela, pero sí de manera casi simultánea. Entonces, no importa si yo tengo una operación arriba y la otra abajo, la otra a la izquierda y la otra a la derecha, él simplemente ve que lo puede ejecutar, checa y ejecuta, ¿sí? Prácticamente de manera paralela, prácticamente de manera simultánea. No puedo asegurar que sea así porque estamos trabajando en una computadora que es un sistema secuencial. Entonces, pero sí lo hace muy eficiente y muy rápido.
¿Vale? Esa parte. Normalmente te dicen que la prioridad es que ejecute todo lo que se encuentra de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. No, bueno, no es que lo ejecute de esa manera, más bien checa en pantalla qué cosas tiene que ejecutar y empieza a checarlas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Lo que se vaya encontrando que esté listo para ejecutarse, lo ejecuta. ¿Sale? Entonces, si en la parte de arriba no hay nada y hay una acá en la esquina de abajo, pues no quiere decir que va a pasar mucho rato para que lo ejecute hasta que llegue ahí. No, pues se identifica que solo eso es lo único que tiene que ejecutar y lo ejecuta. Entonces, visualmente, gráficamente, no hay una posición a la que tú digas, la voy a poner aquí esta función para que la corra primero o la ejecute primero. No, todo lo hace de manera, digamos, prácticamente aleatoria hacia nosotros porque no sabemos cuál, pero lo hace prácticamente de manera simultánea. Le puedo poner 1, 2, 3, 1000 funciones y las va a ejecutar prácticamente simultáneas todas ellas. Entonces, no hay un orden, ¿sí? Lo que hay es un orden en el acomodo. Para nosotros visualmente ver, aquí estoy haciendo esto, aquí estoy haciendo lo otro, luego pasa esto, luego pasa aquello, luego aquí, bla, bla, bla. Y normalmente lo hacemos de izquierda a derecha, como diestros, ¿verdad? Como lo veíamos que lo hacía un instrumento tradicional. Entonces, no hay un orden físico en la gráfica de qué ejecute primero. Todo lo ejecuta prácticamente de manera simultánea. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que no, profe. Ok, bien. Entonces, ¿a qué velocidad lo ejecuta? Y aquí sí, la ventaja con respecto a la gran mayoría de los demás, no sé si en todos, pero la gran mayoría, es que lo ejecuta a la máxima velocidad que puede el equipo sobre el cual corren. Si este programa lo instalan en una Pentium 1, bueno, si se pudiera instalar, ya no puede, pero bueno, si lo pudiéramos instalar en una Pentium 1, no es que se ejecute lento, más bien el sistema ya quedó lento con respecto a las que tenemos hoy en día. Le saca prácticamente el 100% de provecho al Pentium 1. Va a la máxima velocidad que se lo permite el sistema. Si le ponemos un i9 de 12ª generación, va a correr a lo que le permite el i9 de 12ª generación. Entonces, eso es una ventaja y desventaja. Hay que tener cuidado el cómo se están ejecutando las cosas. ¿Sale? Entonces, esa parte de la ejecución yo creo que la vemos la siguiente sesión, pero bueno, la explicación es esta. Va a tomar todo, o sea, si tienes 2 GB de RAM, va a trabajar con sus 2 GB de RAM. Si le pones 12 GB de RAM, va a trabajar con 12. Si le pones 64 GB de RAM, va a trabajar, o sea, se come completo el sistema que le pongas. Entonces, les digo, hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, está bueno, por default trabaja sobre un núcleo, porque hoy en día lo más común es que las computadoras tengan más de un núcleo. Cuando son de un núcleo, tu consumo de memoria y consumo de CPU se va al 100%. Y eso les digo, les hago una pequeña demostración en la siguiente sesión. Cuando tienen ya, su computadora tiene procesadores que tienen 2 o más núcleos, lo que hace es que agarra el 100% de un núcleo. Por ejemplo, si tiene 2 núcleos, uno se va al 100% y el otro lo deja descansar. Entonces, te está marcando como un uso del CPU como el 50%, ¿sí? Ahora bien, ¿lo puedes modificar eso? Sí. Este software sí te permite de manera, digamos, nativa o más fácil decirle que utilice los 2 o los 4 o los 8 núcleos que tenga tu computadora para ejecutar tareas. O sea, tú le puedes incluso decir, ¿sabes qué? Esta parte en el núcleo 1, esta otra parte en el núcleo 2. Ya es un poquito más especializado, más avanzada la programación, pero se puede, ¿sale? Entonces, de manera normal, así habitual, sin moverle nada, lo va a ejecutar todo en un núcleo, pero ese núcleo se va a ir pues prácticamente al 100%, por lo tanto, si tiene 2 núcleos tu compu, vamos a ver que el uso del CPU es al 50%. Un núcleo lo utiliza y el otro no, ¿sale? Entonces, si quieren estar haciendo cosas multitarea mientras esté ejecutándose un programa de la BIOS,
pues hay que tener cuidado con los recursos que tiene su computadora, porque a lo mejor lo ponen a correr y a lo mejor ya no pueden estar viendo al mismo tiempo un video de YouTube, o ya no pueden estar abriendo al mismo tiempo el chat de sabe qué tantas redes sociales, porque se les va a saturar el otro núcleo, les va a saturar la memoria y pues va a terminar tronando su compu, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito de eso, cómo de a poco vamos a ir viendo cómo hacerle para que sí lo ejecute rápido, pero sin sacrificar el sistema, ¿no? O la otra es, pues me vale, pues hay que se sacrifica el sistema y que lo haga a todo lo que puede, sin ningún problema, ¿no? Entonces, esa digamos que es otro de los aspectos que hay que cuidar al momento de hacer una ejecución de un programa, ¿sale? Entonces, corre a la velocidad que le permita el sistema. Y algo que siempre, yo creo que siempre batallo, o no sé si sea común o nomás a mí me pase, por más que se los explico, el sistema no corre en tiempo real. Otra vez, tiempo real significa que es un sistema determinista. Eso significa que yo sé en qué momento entra un proceso, una señal o un sistema, y exactamente en cuánto tiempo me lo va a dar. Ese lapso de tiempo, no importa qué suceda, siempre lo va a repetir. Si el proceso me lo da en 1 hora, pues es determinista porque me lo va a dar en 1 hora. ¿Es lento? Sí, sí es lento, me lo da cada hora, pero es determinista, no falla. Exactamente a cada hora me da el resultado. Hay sistemas que lo pueden hacer que cada microsegundo me da el resultado. Pues sí, es un sistema rápido, pero si aseguras que te lo da cada microsegundo, pues es un sistema determinista, es tiempo real, porque cada microsegundo sí te da el resultado. Y este caso no. No es lo mismo correr el mismo programa en una Pentium 4, a un Celeron, a un Ryzen 7, a un i2, a un i9, a un i7. Todos tienen diferentes recursos y el sistema se aprovecha del recurso que tiene para ejecutarlo. Entonces no va a ser al mismo tiempo de ejecución. Por lo tanto, sí lo hace rápido, pero no es tiempo real. Recuerden, tiempo real no significa rápido, sino que es un tiempo determinista. Entonces, normalmente cuando el proceso es rápido, pero no es tiempo real, se le dice, el término en inglés es online, o sea, corre en línea, o sea, a lo que tenga corre. O la otra que se le nombra es en on the fly, en el vuelo. No es en la mosca, es en el vuelo, on the fly, sobre el vuelo. Es decir, si la máquina está ocupada en otro proceso y tiene pocos recursos, pues con los recursos que tenga lo ejecuta y te lo da lo más rápido que pueda. Entonces, sí lo hace muy rápido, ejecuta todo muy, muy rápido, pero no es tiempo real. ¿Sale? Esa es otra cosa que siempre trato de que quede claro, de que una cosa es que sea tiempo real y otra cosa es que sea rápido, porque normalmente los asocian, ¿verdad? Tiempo real, es uno bien rápido, ¿no? Puede ser muy lento, pero puede ser tiempo real. Entonces, no hay que confundir esa parte. Bien, entonces, para la siguiente sesión, que sería el próximo jueves, vamos a ver ya un poquito de qué tienen estas paletas de controles o qué tiene la paleta de funciones, y voy a hacer ese ejemplo de cómo es que agarra los recursos que tengan su computadora, no importa cuál sea, y vamos a empezar ahora sí a ver en forma el primer ejercicio que hagamos, que sería el Hola Mundo, ¿no? El que siempre empezamos a ver. Ya una vez que tengamos esa base de cómo es la lógica de la programación aquí, pues ya empezamos a ver lo que marca el temario, donde hay que ver constantes, hay que ver ciclos, hay que ver funciones, hay que ver, etcétera, ¿no? Todo lo que vayamos a ver, que ya eso lo vamos a ir viendo prácticamente conforme vayamos viendo qué contienen las paletas de funciones, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta ahorita. Por el momento no, profe. Muy bien. Entonces, bueno, como recomendación, o sea, no hay teoría, pues, o sea, no es como que les diga un escrito de, pues todo lo que les dije está en este escrito. La verdad es que no lo hay.
Entonces, cosas que consideren importantes, anótenlas, ¿sí? O recuérdenlas, lo que se les haga más fácil, o visualícenlas, ¿verdad? Como quiera que sea que aprendan de una mejor manera. Porque muchas de esas cosas se van a necesitar sí o sí cuando estemos programando, y cosas de cuando estemos programando pues van a ser preguntas o van a ser necesarias para realizar programas que les deje, ¿verdad? Entonces vayan, como recomendación, pues vayan tomando notas de algo que ustedes consideren importante. Entonces sería todo por el día de hoy. En la siguiente sesión, insisto, vemos qué contienen las paletas de funciones, qué contienen las paletas de controles. Hacemos ese primer acercamiento para ver eso que yo les diga de cómo consume todo el procesador la computadora, y de ahí nos vamos ya al Hola Mundo, ¿sí? Y de a poco ir viendo todas las herramientas que les comenté ahorita, bueno, estas y más, ¿verdad? Entonces, si no hay otra cosa, pues nos vemos, cuídense, buen fin de semana, saludos. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, profe.